Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar conectados pues una semana más con ustedes. Ahora en este caso pues específicamente con la línea 2. Algunas reuniones de la línea 2 van a estar trabajando en este tiempo de esta manera por medio de los links que se les van a estar enviando para que los veas por YouTube. Algunas otras reuniones van a hacer sus transmisiones en vivo, pero en acuerdo de sus líderes con ustedes, decidieron que fuera por este link. Esto no quiere decir que de repente uno de sus líderes grabe uno de estos temas, unos videos, y ellos sean los que estén compartiendo, pero así vamos a estar trabajando. Repito, como dije la semana pasada, esperamos que sea en muy poco tiempo, porque de verdad anhelamos como iglesia, como familia, como hermanos, pues estar más en contacto, más cerca y más en comunión. Sabemos que Dios es espíritu, y lo que le adoramos en espíritu y en verdad, nos movemos en espíritu, sentimos en espíritu, hablamos en espíritu y estamos en contacto. Así que lo creemos en el nombre de Jesús. Así que les mando saludos a nombre de sus líderes también, de su reunión de hogar, a nombre del anfitrión principal, que es nuestro Señor Jesucristo, y también de los pastores Santiago y Maybrit, y a nombre de mi esposa, de mis hijos y un servidor. Vamos a dar inicio a esta reunión de hogar y vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, gracias te doy porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, porque tu fidelidad es grande, porque no hay otro como tú. Eres el incomparable en Cristo, Señor. Gracias porque tu mano nos ha sostenido hasta ahora, Señor, aún en tiempos de adversidad, de dificultad. Tú has sido bueno, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están viendo y escuchando este tema, este video, Señor. Los pongo delante de tu presencia, Señor. Bendíceles, guárdales, cúbreles con tu sangre preciosa, sus vidas, sus familias. Cada uno, Señor, de las reuniones de hogar que estamos conectados ahora, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te pedimos, Señor, que tu presencia descienda, tu presencia se manifieste, Señor. Queremos más y más de ti, Señor. Queremos que tú te derrames por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos esta noche como tú lo acostumbras a hacer cada semana, Señor. Que estemos conectados en un mismo sentir y en un mismo fluir contigo, Señor. Sé que traes una palabra especial esta noche. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Sí, Señor, solo queremos adorarte. Solo quiero adorar, solo quiero cantar. Mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Quiero más y más de ti. Amén, Señor. Queremos más de ti, más de tu presencia. Gracias, gracias, gracias porque es incomparable tu presencia, Dios. Bueno, vamos a comenzar esta reunión. El título de esta reunión, el tema de esta reunión es
La palabra de Dios es una espada. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es una espada? Creo que es algo que ya hemos escuchado mucho. Si no es que todos, la mayoría de los que ya conocemos de Dios, los que ya tenemos tiempo congregándonos, siendo hijos de Dios, una de las partes primordiales o fundamentales que nos enseñan es justamente que uno de nuestros fundamentos es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios habla acerca de que es como una espada o es una espada. Y vamos a ver esta cita en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Repite conmigo: viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, en esta cita de Hebreos estamos viendo la penetración que tiene la palabra de Dios, y eso tiene que ver mucho con esas dos palabras que te decía que repitieras conmigo, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, ¿sí? Y además eficaz. Entonces, al decir que es viva, por eso es que tiene el potencial y tiene el poder, por medio del Espíritu Santo, de penetrar hasta donde leímos que penetra, de ir más allá aún de los pensamientos y de las intenciones del corazón. O sea, en otras palabras, la palabra de Dios es la que nos va revistiendo de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de discernimiento, para poder ir desarrollando y creciendo una vida espiritual en Dios y una vida de fortaleza y de poder en Dios, para poder penetrar más allá de lo natural. De ahí la importancia de que la palabra de Dios sea nuestra espada, sea nuestra arma, sea nuestro instrumento que Dios nos da como fundamento para poder avanzar en el reino de Dios, ¿sí? En la formación de un nuevo creyente, cuando alguien llega por primera vez a los pies de Cristo, uno de los ingredientes principales que tiene que empezar a saborear, que tiene que empezar a disfrutar, que tiene que empezar a palpar, es justamente la palabra de Dios. Y yéndonos a la parte de los temas que se han tocado, sobre todo la semana anterior acerca del cuidado pastoral y esta semana acerca de la palabra de Dios, justamente la palabra de Dios es una de las instrucciones que nosotros como hijos tenemos que empezar a trabajar e instruir a esos nuevos creyentes, a aquellos que estamos cuidando en el caminar de Dios, a que busquen, lean, mediten, escudriñen la palabra de Dios, porque va a ser de beneficio para sus vidas, ¿sí? Y es importantísimo también el saber y el tener claro y entendido que la palabra de Dios es parte del revestimiento que nos da la armadura de Dios. Cuando nosotros llegamos a Dios, somos revestidos por su armadura, y ese revestimiento tiene que ser constantemente, diariamente. Y una de las partes de ese vestido o ese revestimiento que se le pone, de esa armadura, mejor dicho, como soldado de Jesús, una de las partes de las que consta esa armadura, así como el casco, así como el yelmo, así como el calzado, así como el escudo, es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces es algo que lo tenemos que estar haciéndolo constantemente y diariamente. Dice la cita en Efesios capítulo 6, versículo 11. Bueno, voy a leer del versículo 10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí podemos incluir a aquellos que están empezando a conocer de Dios, aquellos nuevos creyentes, como también los que ya tenemos tiempo. Tenemos que hacerlo nosotros, aunque tengamos 30, 20, 40, 10, 5 años de conocer de Dios. Diariamente nos tenemos que fortalecer en el Señor, y esa es una instrucción por medio de Dios, porque la palabra de Dios, vamos a verlo ahorita más adelante, es inspirada por Dios. Lo que escribe aquí el apóstol Pablo se lo inspiró Dios, y digámoslo así, le dijo que nos dijera que nos fortalezcamos en Él, en Dios, y en el poder de su fuerza. O sea, necesitamos nosotros, ¿qué? Fortalecernos diariamente en Dios.
Y dice en 11, revístanse con toda la armadura para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, para que nosotros tengamos una vida exitosa, un caminar victorioso y caminar, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Necesitamos fortalecernos y revestirnos con la armadura de Dios. No voy a entrar más a fondo de la armadura porque ese es otro tema. Pero una de las partes de la armadura, si nosotros seguimos leyendo aquí, es justamente la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios y que es de lo que hoy vamos a estar hablando. Entonces, es importante y vamos a ir al primer punto de este tema. Tenemos que aprender a conocer la palabra, pero sobre todo a retener la palabra, porque desgraciadamente hay mucha gente que conoce de la palabra, que sabe de la palabra, pero no la retiene y por consiguiente no la vive y no la practica. Y aquí, como creyentes, como hijos de Dios, que querramos vivir en victoria, tenemos ciertamente que conocerla, pero sobre todo retenerla para poderla vivir. Entonces, de eso nos habla el primer punto. Y aquí vamos a ir a Timoteo, repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, dice, enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la buena obra. Amén. Una palabra poderosa donde a grandes rasgos nos resume lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Primero que nada nos dice que es inspirada por Dios. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. Hay escritores, hay personas que Dios utiliza para escribirla, inclusive para traducirla, pero quien la inspira es Dios, ¿sí? Y la inspira para 4 cosas que vimos aquí: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. O sea que la palabra de Dios no es cualquier libro. La palabra de Dios no es que te pongas a leer un libro, una historieta, el periódico o cualquier otra cosa. La palabra de Dios es algo diferente. La palabra de Dios es el libro de libros, ¿sí? Y ahí es algo que Dios inspiró y por eso es conocido también como el testamento, ¿sí? Cuando alguien fallece y esa persona dejó un testamento, lo que dice esa hoja que se dejó ahí es lo que el que murió inspiró al que lo escribió y le dijo lo que tenía que hacerse, a quien se le tenía que dar, qué tenían que hacer y demás. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Es el testamento, el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios está inspirando y está instruyendo, y los demás están escribiendo a lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos, a lo que Dios quiere que vivamos como sus hijos, a lo que Dios quiere que practiquemos como sus hijos. Y ese testamento va a traer un beneficio, ¿sí? Va a traer una bendición, trae una herencia, ¿sí? En ese testamento. A lo mejor en lo humano de repente no se espera o no se tiene lo que se esperaba, pero en este testamento, que es verídico, eficaz, vivo, vienen los beneficios totales e inmensos y las promesas que Dios tiene para nuestras vidas como sus hijos, y es real y verdadero, porque Dios es Dios. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Entonces Él es Dios y Él es verdad y Él es justicia. Entonces es lo que tenemos que creer. Y entonces Él nos deja esta palabra de Dios, donde nos dice que desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta el libro de Apocalipsis, que es el último, todo eso, ahí Él nos dejó ese testamento donde vienen los beneficios, donde vienen el provecho, donde viene la guía del Espíritu Santo, la guía de Dios, para poder que su pueblo, poder que sus hijos, que somos tú y yo, podamos vivir una vida en abundancia, una vida de disfrutar y deleitarnos en su presencia, y para poder desarrollarnos en esta vida y para poder crecer en esta vida. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer de la palabra. ¿Para qué fue escrita? ¿Por qué fue escrita? ¿Y por qué tenemos que retenerla? ¿Sí?
Porque muchas veces lee uno, escucha ese testamento, lee ese testamento, pero no lo retiene, no lo quiere, no lo toma. Sí, gracias. Sí, gracias, mira, muchas gracias por lo que me dejaste aquí en este testamento, te lo agradezco, pero no, la verdad yo no quiero problemas, yo no quiero meterme en eso, yo no lo acepto. Hay gente que así hace con la palabra de Dios. A pesar de que es un testamento donde vienen los beneficios de Dios, la gente decide rechazarlo, y es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso Pablo conocía tanto esto, sabía tanto el poder de la palabra de Dios, lo grandioso que es la palabra de Dios, que su palabra viva y eficaz, que a su discípulo Timoteo lo instruía en eso y le decía: Timoteo, ocúpate en leer y en estudiar la palabra de Dios, porque va a traer beneficios, va a traer grandes cosas. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, le dice: entre tanto que yo voy a ti, Timoteo, tú ocúpate de escudriñar la palabra de Dios, ocúpate de leer la palabra de Dios, ocúpate de meditar la palabra de Dios, la exhortación y la enseñanza, o sea, estar metido en la palabra de Dios. Entonces el apóstol sabía la importancia que es eso. Entonces nosotros tenemos que abrazarnos a su palabra. La palabra de Dios va a traer ánimo, va a traer fuerza, va a traer seguridad, va a traer confianza, va a traer conocimiento, va a traer sabiduría y grandes cosas para nuestra vida. Amén. Vamos al punto número 2 de este tema, que dice: la palabra de Dios nos hace mucho mejor personas. Y aquí vamos a ver 2 puntos por los cuales nos hace mejores personas la palabra de Dios. Y el primero que vamos a ver dice, nos madura, ¿sí? La palabra de Dios nos madura, trae madurez a nosotros, trae crecimiento a nosotros, trae conocimiento a nosotros. Saber lo que Dios nos habla acerca de una área en específico en nuestras vidas y reconocer que necesitamos cambiar requiere de madurez. Si nosotros tenemos áreas débiles, si nosotros tenemos áreas que no se han rendido al Señor, el poder identificar y saber cuál es esa área, el poder saber específicamente en dónde tengo yo que trabajar y llevarme a un reconocimiento que necesito de Dios, eso lo voy a adquirir conociendo la palabra de Dios, y eso va a traer madurez a mi vida. Entonces es importante lo que trae, el conocimiento que trae la palabra a nosotros. Y el número 2 dice, nos hace eficaces. Lo que leíamos en la cita primera de Hebreos capítulo 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Aquí hay 2 cosas bien importantes: viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad son los que Él está buscando. Entonces, la palabra de Dios ciertamente viene en espíritu, viene en revelación. Por eso yo decía hace rato que no es cualquier libro, no es como que tú agarres un libro y te pongas a leer, sino la palabra de Dios que vas a leer va a ser viva, transmitida por el Espíritu Santo, que va a traer la revelación para nosotros de lo que está ahí escrito. No sé si a ti te ha pasado cuando lees la palabra en un aspecto no por primera vez, no con el entendimiento debido, no con el conocimiento debido, no conectado con Dios, no orando a Dios. Vas a leerlo, pero no vas a entender, y lo vas a leer como si leyeras cualquier libro. La palabra de Dios, como es viva, entonces nosotros la tenemos que tratar de esa manera, como la voz de Dios, como Dios mismo. Y entonces eso es lo que va a traer la revelación a nosotros. Y después dice que es eficaz. Eso se refiere a la palabra eficaz, que va a traer la habilidad para tener buenos resultados. O sea, la palabra de Dios siempre nos va a dar buenos resultados porque es eficaz. Pero nosotros tenemos que discernirla, tenemos que entenderla, tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento, esa sabiduría, ese entendimiento para poder comprender lo que Dios nos quiere dar y actuar justamente en donde tenemos que actuar, inclusive detenernos donde no tenemos que movernos, porque también la palabra de Dios nos habla de que nos puede detener, nos puede callar, nos puede decir adelante, nos puede ir hacia acá o hacia otro lado. Por eso es una guía, por eso es esa brújula que nos va llevando hacia tener un resultado eficaz, porque es viva
y eficaz, ¿sí? Un ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo de si alguien sabe que tiene que dejar de fumar, porque fumar te hace daño a tu cuerpo, porque fumar puede llevarte inclusive a la muerte, pero tú no lo puedes reconocer, tú no batallas mucho, se te complica mucho, es un batallar como cualquier otra adicción, y esto lo podemos manejar en cualquier ejemplo de lo que es la adicción. Y que la adicción es algo que ya lo tienes como que te está dominando tu vida, que está por encima de tus fuerzas, algo que ya no está en tu control. Y pudiéramos poner ejemplos de diferentes cosas donde inclusive tú lo pudieras decir que no es pecado, pero en el momento que está por encima de todo lo demás y es incontrolable, se vuelve pecado. Como por ejemplo el fumar, o por ejemplo el alcoholismo, que es algo que tú ya no puedes controlar, y empiezas a tomar y dices voy a tomarme una, voy a tomarme dos a lo mucho, y se sale de control y entonces caes en un estado de borrachera, entonces ya se vuelve pecado porque ya está fuera de control de tu vida. Pero si la palabra de Dios está siendo viva y eficaz en ti, y tú sabiendo y reconociendo que esa es tu debilidad, tú vas a escudriñar la palabra, te vas a meter en la palabra, vas a leer la palabra, vas a hablar la palabra, y eso te va a dar la fortaleza y te va a dar la fuerza para que tú vayas dejando esas áreas débiles en tu vida. Palabras como, declaraciones como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, declaraciones como mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Palabra que tú encuentras que tú si le estás hablando, si tú le estás repitiendo, si tú le estás memorizando, te va a ayudar para que tú puedas ir venciendo esas áreas débiles. Por eso es que dice que nos hace eficaces para poder desarrollar esa habilidad de vencer esas áreas en las cuales no podemos vencer. Amén. Siguiente punto, y es el último punto de que vamos a ver, que dice ¿cómo podemos memorizar la palabra de Dios? Y aquí nos dan dos recomendaciones, las cuales nos pueden ayudar para memorizar la palabra de Dios. Me preguntarás, ¿es bueno memorizar la palabra de Dios? Sí, es bueno. Es bueno que constantemente tú tengas la palabra de Dios en tu boca, porque va a ayudarte a que en lugar de que salgan otras palabras o otras cosas que no son muy correctas, que digamos, va a salir la palabra de Dios de tu boca, teniendo el cuidado que eso no se lleve tampoco a un estado de religiosidad, porque la palabra de Dios, repito, es algo muy profundo el decir que es viva y eficaz. La palabra de Dios viva y eficaz vas a vivir la palabra de Dios, no nada más vas a declararla religiosamente, sino que vas a vivirla. Y eso es lo que va a provocar la eficacia en la palabra, porque si tú nada más la repites religiosamente, no va a surgir efecto la eficacia. Entonces, sí tenerla, memorizarlo, porque eso nos va a ayudar a llevarla a cabo. Entonces, es importante eso. Pero lo importante, o lo más importante, es que sea viva en nuestra vida. Amén. Entonces, el punto número 1 dice, léala y repítela. Aunque es la forma más común, también es la más difícil. ¿Y por qué? Porque realmente no nos gusta leer la palabra de Dios. Nos es difícil leer. Al mexicano le es muy difícil leer. Decimos que luego un libro es el mejor medicamento para quitar el insomnio, y aún más la palabra de Dios. Entonces, se dice muy fácil, y, pues hay que leerla. Bueno, pues sí la voy a leer, pero ¿la leemos realmente? Ese es el punto importante. Entonces, el punto número 1 dice, leerla y repetirla. Leerla y repetirla. Es importante, porque yo voy leyendo, voy repitiéndola y me la voy memorizando la palabra de Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Te repito esta cita. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, por eso es que tenemos que escudriñarla, ¿sí? Ahí en el libro de Juan nos dice que eso va a traer a nosotros
que tengamos la seguridad de la vida eterna que nos da, y además da testimonio de mí, da testimonio de nosotros. Si nosotros escudriñamos su palabra, entonces nosotros vamos a dar testimonio, vamos a dar ejemplo, porque vamos a adquirir conocimiento de Dios, vamos a adquirir conocimiento de su palabra, y al empezar a conocerla y a vivirla, entonces vamos a practicar lo que la palabra de Dios nos dice. Y número 2, dice, escríbala. Muchas veces el escribir la palabra trae aún más retención para nosotros. A veces, y nos puede suceder en todo, aún en un recado, en un mandado, en unas instrucciones, en algo que tengo que comprar, y ya sea que te diga tu esposa o tu jefe de trabajo, oye, te encargo esto, me traes esto. Ah, sí, ya lo tengo. Y llegamos al lugar y ya se nos olvidó. Pero si la escribimos, nos vamos a recordar de eso. Ahora, cuánto más aún si la escribimos en el corazón, así como dice Proverbios capítulo 3, versículo 3. Salomón nos instruía ahí diciendo, escríbelas en la tabla de tu corazón, ¿sí? Ahora, esto es ir más allá. Recuerda que leímos la cita que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. O sea, la palabra de Dios va a penetrar más allá. Si nosotros la escudriñamos, la escribimos en nuestro corazón, esta habla de vivirla, de practicarla, de tenerla aquí constantemente para vivirla, ¿sí? Es ir muchísimo más allá. Es muy diferente escribirla en una hoja que escribirla en tu corazón. Escribirla en una hoja, sí la vas a recordar, pero escribirla en tu corazón es porque la vas a practicar y porque la vas a vivir, ¿sí? Entonces, eso es algo importantísimo, y yo termino poniendo como ejemplo la vida de Josué, y lo podemos nosotros verlo como un nuevo creyente o como aquellos que estamos ya en Cristo y que vamos a conquistar algo. Josué empezó su caminar en Dios, o empezó su caminar como líder del pueblo de Israel, y inmediatamente en el capítulo 1 Dios le dice unas palabras que sellaron su corazón y que penetró como una espada de dos filos. Ciertamente lo primero que le dice, todo lo que pise la planta de tu pie va a ser tuyo, pero mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No sé si te recuerdas, algunas citas anteriores que hemos visto habla de eso, que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Y después le dice y le da la gran instrucción. Y la gran instrucción tiene que ver con la palabra de Dios, porque le dije, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, o sea, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino medita en ella de día y de noche, para que la guardes y hagas conforme lo que ahí está escrito. Entonces, ahí en esa cita estamos viendo justamente lo que estamos leyendo en este tema. Guardar y hacer, ¿sí? O sea, leerla, retenerla, escribirla en nuestro corazón, es lo que le está diciendo en pocas palabras Dios. Entonces le dice, guárdala y hazla conforme lo que ahí está escrito. Y entonces haré prosperar tu alma, y todo lo que hagas tendrás éxito. En todo lo que hagas te irás bien. Ahí de la importancia de tener la espada del Espíritu, de tener la palabra de Dios, porque es la que nos va a dar esa dirección y ese caminar hacia esa vida eterna, que es nuestra meta principal, pero también hacia la conquista de diferentes proyectos, planes que tenemos, diferentes promesas que Dios ya tiene, diferentes bendiciones que Dios ya tiene para nosotros, pero que no las hemos abrazado porque nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, y yo quiero invitarte a que hagas esta oración. Si nace en tu corazón, repitas conmigo esta oración, donde sí vamos a rendir nuestra vida y vamos a arrepentirnos delante de Dios por no haber leído la palabra de Dios diariamente o como la debiésemos leer, que nos hemos apartado quizás un poco de la palabra de Dios por este rutina, por este caminar, por esto que nos envolvemos. Pero yo quiero invitarte a hacer ese pacto con Dios, y en esta oración así lo vamos a hacer, de que vamos a leer su palabra todos los días. ¿Hay alguien que lo quiera hacer?
Vamos a hacer esta oración. Vas a repetir después de mí esto que dice: amado Padre Celestial, hoy me arrepiento por no haber leído tu palabra diariamente. Pero a partir de hoy hago un pacto contigo para leer tu palabra todos los días, hasta que se convierta en algo valioso para mí. Enséñame a meditar en ella y a darme revelación de los misterios escondidos en tu palabra. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hicimos un pacto con Dios y hay que cumplirla, este pacto con Dios. Queremos tener esa vida victoriosa, caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, recibir lo que Dios ya tiene en ese testamento, en esa palabra preciosa, en ese libro de libros, esas bendiciones, esas promesas, eso que tiene para ti y para mí. Tenemos que cumplir esos pactos. Amén. Bueno, vamos a la parte de las preguntas. Y la primera pregunta dice: ¿para qué sirve la palabra de Dios? Según Timoteo capítulo 3, versículo 16. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Amén. Muy bien. La número 2, ¿qué dice? ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Nos hace mejores personas. ¿Cómo? Nos hace más maduras y nos hace eficaces. Nos hace personas más maduras y más eficaces. Y la última pregunta dice: ¿cómo podemos memorizar la palabra de Dios? Fueron los dos últimos puntos que vimos. Y como dijimos, número 1, leerla y repetirla. Y número 2, escribirla. Pero sobre todo, ¿en dónde? En el corazón. Amén. Bueno, con esto terminamos la reunión de hogar. Ya en este momento le dejo en tiempo a tu líder de la reunión de hogar para que ellos continúen con lo que sigue, de orar por ofrendas. Si tenías tu programada una ofrenda para esta reunión, vamos a orar por ellas y el día domingo la entregarás ahí, aparte de tu ofrenda que entregas o tu diezmo, y también por las peticiones y necesidades que hayan, y para que vayas cerrando y concluyendo esta reunión. Dios te bendiga, te mando un abrazo muy fuerte y aquí estaremos en contacto. Bendiciones.